Voy a hacerles unas preguntitas de esas que son bien chéveres para arrancar. Eh, a ver, atentos a lo que les voy a preguntar. Atentos. Yo sé que ustedes son muy despiertos para esto. Suponga que usted vuelve a su casa tarde en la noche. Tarde en la noche. Y descubre que... bueno, ¿qué es lo primero que usted hace cuando llega a su casa tarde en la noche? Perdón, camina de para atrás, ¿no? Cuando, no hacer ruido, perdón, quitarse los zapatos, pero hay una cosa que hacemos siempre, que hacemos cuando llegamos a la casa en la noche. Prender la luz, por favor. ¿Cómo va a ir a la cocina? ¿Cierto? ¿Cómo va a quitar los zapatos? Prendemos la luz, ¿cierto? Se prende la luz, ¿cierto? Pero resulta que usted descubre que no hay luz. Que no hay luz. ¿Qué hace usted? Busca, ¿como qué? Una vela, unos fósforos, ¿cierto? ¿Cierto? Y resulta que usted no tiene ni vela ni fósforos, ¿qué hace? Linternas sin pilas, ¿qué hacemos? En el celular se le descargó, bueno, pero ¿y si no hay fósforos? Bueno, la estufa. Se acabó el gas. ¿Qué hacemos? La luz de la luna. ¿Qué fue lo que dijo? Como no hay nada, no se pudo, ¿qué hacemos? Se acuesta a dormir, ¿cierto? Pero es verdad que usted descubre en los comentarios el día que es que todo el sector está sin luz y que lo más seguro es que va a enfrentar otra noche en penumbra. También no les pregunto qué van a hacer porque ustedes que van a decir, no, resulta que ese día hubo protestas o fue puente o lo que sea y no hay negocios abiertos. ¿Qué hace usted? ¿Perdón? No, ¿cómo se prepara para la siguiente noche? ¿Qué va a hacer la siguiente noche, Hernando? ¿Cómo? No entendí. Digamos, no hay chance, no tiene cómo prender y va a enfrentar otra noche. ¿Qué haría usted, pues? ¿Qué harían ahorita? Se va para otro lado, ¿no? ¿Cierto? La idea es no pasar la noche a oscuras, ¿cierto? Otra pregunta muy interesante aquí es, imagínese que ese mismo día, el primero que usted entró a su casa y estaba oscuro, a ver, ya creo que Esperanza tiene ese dato ahí, y los que tienen perro también, que su perro entra antes que usted a la casa y todo está oscuro. ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perro? No, entran a la casa, está oscuro, ¿qué hace el perro? Ya es de noche, ¿qué hace el perro? ¿Perdón? ¿Qué hace el perro si está en la casa y está oscuro? ¿Qué hace? Entra y ¿qué hace? ¿Y se acuesta a dormir o no? ¿Cierto? ¿Usted cree que el perro se va a preocupar porque no hay luz? ¿Algún perro eso se deprime porque no hay luz? ¿Qué hace el perro? Entra y se echa y se duerme. ¿Cierto? Este autor que estoy leyendo, en este librito que es magnífico, Verdad y Transformación, vea lo que dice, que se lo tomé de ahí, ¿no? Dale el crédito al autor, dice ahí. Dice, la respuesta correcta dice, bueno, la pregunta es, ¿por qué el perro llega y se acuesta y no se preocupa y nosotros sí? Porque queremos vivir en luz, tenemos que encender la luz, no podemos vivir en tinieblas. ¿Por qué el perro sí llega y se acuesta de una vez? Y dice el autor dice, la respuesta correcta es que nosotros alumbramos y queremos luz porque hemos sido creados a la imagen del Creador, dice el autor. ¿Quién hizo la luz? Mientras que el perro no. El perro no fue creado a la imagen de Dios, ningún animal fue creado a la imagen de Dios. Es decir, que ellos ni crean cultura ni crean sociedad. Nosotros siempre vamos a buscar luz. Mira lo que sigue diciendo el autor, muy interesante. Dice en el primer capítulo de Génesis, explica que ¿qué significa el hecho de que hayamos sido creados a la imagen de Dios?
O sea que si somos creados a la imagen de Dios, somos creativos también. No es que creemos cosas, pero nos inventamos. Por eso les preguntaba, si no hay luz, ¿qué hace? Busco fósforos. Y ninguno dijo, al final si no encuentro nada, agarro un par de piedras y enciendo luz, diría alguno ahí. Después de que se me saltó la piedra y prendo piedras, ¿cierto? Y esto dice el autor, ve lo que dice. Dios no está limitado por lo que es, dice ahí. La realidad existe, o la realidad que existe no determina sus límites. ¿Se recuerdan cómo empieza Génesis, no? Él es creador, lo cual significa que Él trasciende lo que es. Él imagina lo que debería ser y lo crea. Ustedes llegan a la casa, está oscuro, pero ustedes se imaginan una casa con luz, ustedes crean luz o la prenden como sea, ¿cierto? Nos la inventamos como sea. Es lo que dice el autor, ¿no? Él trasciende. Imagina lo que debe ser. Él vio las tinieblas y por eso supuso que no había ninguna limitación y creó la luz y estamos aquí nosotros, ¿no? Procedió a crear la luz. Dice aquí, el Nuevo Testamento comienza, dice el autor, a describir el misterio de Cristo diciendo que el pueblo que andaba en tinieblas, en la oscuridad, vio una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz resplandeció. Dice el texto. La audiencia de Jesús tenía lámparas, pero Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús prometió a sus discípulos que si le seguían, sus vidas también reflejarían la luz del mundo. Quiero que tengan en mente eso porque lo que vamos a hablar esta mañana tiene que ver con esto. La moraleja de esta historia o la conclusión de esta ilustración que usa este autor es que sencillamente como seres creados a la imagen de Dios nos sobreponemos a cualquier dificultad, a cualquiera, así como esta de que no hay luz, nos sobreponemos a eso. Diferente al perro. El perro, si no hay luz, se acuesta. Incluso si no hay luz, come, sin luz, lo que sea. Él no tiene problema por eso. Ahora, es cierto que reconocemos, o la mayoría reconoce, que la situación que estamos viviendo es una situación muy difícil, ¿verdad? Todos, la gente se queja, uno habla con la gente en la calle, escucha a la gente. ¿Y saben cuándo se siente más que la situación está complicada? Como decía un amigo nuestro que decía, cuando nos tocan el órgano más sensible que tenemos, ¿cuál es? El bolsillo, ¿cierto? Cuando nos tocan el bolsillo, nos damos cuenta que las cosas están complicadas, ¿cierto? Que hay problemas, sobre todo en lo económico, ¿no? Cuando nos tocan el bolsillo, todos reaccionamos, por eso hay manifestaciones, por eso hay protestas y todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que hemos visto, protestas, manifestaciones, como está sucediendo en muchos países de nuestra región. Porque las cosas están complicadas, uno no puede negar esa realidad. Existen tantas situaciones angustiantes, escasez, desempleo, inflación, desigualdad, explotación, desplazamiento, indigencia, inseguridad, injusticia, violencia, desintegración familiar, problemas familiares, y como si fuera poco, aumentan vertiginosamente problemas como la depresión, la ansiedad, la inestabilidad emocional, enfermedades mentales, y aumenta el suicidio. Eso es una realidad que todos conocemos. Y aquí viene lo interesante. Y frente a eso, frente a todo eso, nos preguntamos, ¿cómo debemos actuar los cristianos? ¿Cómo espera la gente que actuemos nosotros? ¿Cómo esperaría el mismo Señor que actuáramos nosotros en cuanto a esto? Hoy quiero que veamos entonces y que analicemos aquello que la Biblia nos dice que se espera de quienes conocemos a Dios. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo el Señor espera que nosotros actuemos? Y volvemos, no hemos terminado con Habacuc. Hoy vamos a ver una parte y nos queda quizás una más. Vamos a volver a Habacuc, pero antes de leer el texto que quiero que leamos, aunque yo sé que ustedes lo saben de memoria, debemos recordar cómo fue la situación del profeta. ¿Recuerdan ustedes la situación del profeta y del pueblo de Judá? Porque se refiere precisamente a eso, ¿no? Que por el pecado del pueblo, el Señor dice, los voy a castigar y voy a enviar a un pueblo que los va a oprimir, los va a invadir, los va a destruir prácticamente. Y él envía a los babilonios, a Nabucodonosor, para que
lo destruyera. Y efectivamente, lo que el profeta escribe ahí, y estaba viendo que no solamente este profeta, Jeremías también y otros hablan de ese momento cuando fueron invadidos y fueron desplazados. El país quedó prácticamente destruido, total destrucción. La economía del país está en bancarrota. Y algunos dirán, ¿cómo están hablando de nosotros? Seguramente. A mí me llama la atención porque hay gente que protesta y pone cosas en el WhatsApp, y cierto, pero yo sé que ganan 20 millones de pesos de sueldo, pero yo no sé qué es lo que esperan, la verdad. Pero igual, este pueblo ha sido destruido, su economía está en bancarrota. Hay muerte, hay destrucción, hay desplazamiento, hay cautividad. Recuerden, eso fue lo que Dios le anunció a Habacuc como consecuencia del pecado del pueblo, porque la gente siempre dirá, ¿y por qué nos pasa esto, Señor? Es claro, el libro de Habacuc, en esos 3 capítulos corticos, ahí habla, es porque ustedes fueron pecadores, se desobedecieron a Dios y el Señor los castiga. Al igual que nuestra realidad colombiana, lo que vivimos hoy, la realidad de Judá, y quiero que tengan en mente esto, más allá de ser un problema económico, porque si usted le pregunta a la gente hoy en día, ¿cuál es el problema nuestro? Es economía, hay desigualdad, ¿cierto? Hay corrupción, roban. El problema de Judá como el nuestro no es un problema económico, ni siquiera sociológico, es un problema espiritual. Ese era el problema de ellos y es nuestro problema también, un problema espiritual. Es una situación provocada por el pecado del pueblo, por nuestro pecado, por apartarnos de Dios. Es el problema porque nosotros los que conocemos a Dios predicamos un evangelio que a menudo no parece ir más allá del deseo de ir al cielo o de disfrutar una vida más cómoda en la tierra. A eso se limita el evangelio que predicamos hoy, ¿no? Y si usted ponga los programas, ¿cierto? Revise lo que le mandan a usted por esto y se da cuenta que es así. Todo es eso, ¿no? No hay más. Cuando pensamos que solo es un problema económico o sociológico, hacemos lo que hemos hecho por décadas, buscar culpables. Y les decía la otra vez, yo me acuerdo que cuando estábamos jóvenes, igual que hoy protestábamos, ¿cierto? Y lanzaban piedra, eso es igual, y ya después se le vuelve a uno, se le olvida eso y vuelven los otros más jóvenes, y así pasa, es como cíclico la cosa, ¿no? Buscamos culpables, que lo que vivimos es por culpa de los gringos, del imperio, que el fondo del Banco Mundial o de todas esas cosas, ¿no? Otros que no, que el problema es de la guerrilla, o sino que el problema es del presidente de turno, ese es el problema. Pero muy pocas veces nos preguntamos sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Será que yo soy culpable y tengo responsabilidad en que la situación esté como esté? Si usted ha sobornado, si usted ha tomado ventaja de otros, seguramente va a encontrar su responsabilidad. Ahora, en el capítulo 3 del libro de Habacuc, terminando el libro, ustedes conocen esa expresión, y yo sé que los que estaban siguiendo el estudio que traemos de Habacuc dirían, ¿cuándo llegamos a ese pasaje? Pues llegamos hoy. Es lo que dice, ustedes lo conocen. Versículo 17 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo, o como quien dice, lo que a mí me toca, lo que a mí me corresponde, dice es, yo me alegraré en el Señor, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor, nosotros como el profeta no negamos la realidad que vivimos. Hay problemas, hay una situación social terrible, Señor, que enfrentamos en este país. Muerte, desolación, pobreza, desigualdad, indigencia, tantas cosas, Señor. A veces nos olvidamos, Señor, que tu palabra tiene respuesta para la realidad de sociedades y países como el nuestro, Señor. Y gracias por este libro de Habacuc, porque es un reflejo de lo que vivimos nosotros hoy, Señor. Háblanos esta mañana y enséñanos, Señor, qué es lo que debemos hacer nosotros frente a una realidad como la nuestra. Te pedimos, Señor, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Es increíble. Yo la verdad sé muy poco de política, no me meto mucho, pero si usted quiere aprender de política, de la realidad nuestra,
vuelva y estúdiese este libro de Habacuc. Y si usted quiere, sea un poco atrevido, quítele el nombre de Judá y póngale el nombre de Colombia. Es literal lo que este libro habla en cuestión política. Tiene que ver con lo que vivimos nosotros, lo que sucede. Es como para nosotros el libro de Habacuc. El profeta no niega su realidad y la del pueblo. Él dice, no es como decimos hoy en día, cierra los oídos, decrete que no está pobre, declare que no está enfermo, pero tiene cáncer, pero diga que no, porque eso, palabras mágicas, eso tiene poder. Por favor, es una realidad que él no puede esconder, así es. La realidad es que sí, estamos en destrucción, no hay vacas en los corrales, no hay producto, la economía está llevada, pero yo me alegraré en el Señor. Porque los otros dicen, no, diga que sí hay vacas, no, diga que sí, declare que el olivo se iba a dar, por favor. Esos son mantras cristianos, recuerde usted, esos son mantras, eso lo copiamos nosotros de los orientales y le pusimos de cristianismo, eso se llama mantras cristianos. Eso es lo que hoy en día hablan los motivadores, diga esto, cierto, y así es, no. El profeta no desconoce su realidad, eso es lo que está sucediendo, eso sucede, hay pobreza, destrucción. Este pueblo de Babilonia hizo lo que hoy llamamos tierra arrasada, vino y destruyó todo lo que era Judá. Pero en medio de esto, el profeta ha aprendido a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia, dice. No importa las circunstancias, yo sigo creyendo en Dios. Confía en Dios porque sabe que Dios tiene el control y sabe que Dios restaura de nuevo a su pueblo o lo restaurará porque Dios ya lo ha hecho antes. El Señor le promete que va a restaurar al pueblo y Él lo cree porque Dios ya lo ha hecho. Ahora, lo curioso de esto es que esta generación que fue oprimida y destruida por Babilonia y fueron llevados cautivos, muchos murieron allá y no vieron la promesa cumplida, pero creyeron que si Dios lo decía, Dios lo cumpliría. Hay tres cosas que el texto nos muestra ahí sencillos, y cada versículo de esos que hemos leído, 17, 18, 19, es la estructura del texto facilita. La primera es una realidad que produce angustia, ¿no? Cuando él dice, la higuera no florece, no hay vides que haya frutos, no hay, falta el producto del olivo, los labrados no dan mantenimiento, las ovejas se han quitado de la majada, no hay vacas en los corrales, mejor dicho, no hay nada de nada. Es una realidad que produce angustia o que produce tristeza. Yo no sé si alguno está diciendo, eso es lo mío, Señor, no tengo ni para almorzar ahorita. En el banco tengo deudas, estoy en la inopia, no tengo nada, Señor. Lo que Habacuc describe, en el versículo 17 de lo que decía ahorita, ¿no? Destrucción total. Lo que hicieron los babilonios fue eso, tierra arrasada, invadieron y destruyeron absolutamente todo. Esto que le daba estabilidad económica al país, y menciona tres cosas, ¿no? La higuera, la vid y el olivo, y el ganado, ¿no? Le daba estabilidad económica al país, fue destrozado por los babilonios. Hay escasez, hay hambre, hay pérdida, y obviamente en esas condiciones cualquiera perdería la esperanza. Señor, aquí no hay nada, todo se acabó. Claro, una situación así produce tristeza, desesperanza, rabia, frustración. Y como veíamos la semana pasada, ustedes recuerdan, hablábamos de Pablo y su aguijón. Son situaciones que nos debilitan, que nos avergüenzan, que nos mortifican. Cosas que no sabemos por qué pasaron, ¿no? Y cuando decimos, como dice el profeta, no es justo que pase esto, ¿no? Y algunos decimos, Señor, pero si yo me porto bien, soy buen cristiano, buena gente, buen marido, ¿por qué me pasa esto? No es justo, Señor. Y obviamente cuando sucede esto, eso lo más seguro es que hace tambalear la fe, hace crecer la duda y la incertidumbre. Eso es lo que sucede. Eso que vivía Judá, porque y lo curioso es, como decía, me llamó la atención porque toca el órgano más sensible que tenemos todos nosotros. ¿Cuál es el bolsillo? Y a Judá le tocaron el bolsillo, igual que a nosotros, igual. Eso que vive Judá en lo económico, también se refleja en lo familiar, en lo social, en lo emocional, pero sobre todo, ¿saben qué? En lo espiritual. Afecta a todo absolutamente. Una situación como esta. Me acuerdo del pueblo de Israel cuando está en el desierto, por allá en Números 11, que se le alborotan a Moisés y protestan como esas protestas que hay, y dice, queremos carne, porque ese maná seca nuestra alma, dice.
Y uno dice, ¿dónde tenían el alma entonces? En la barriga. Literal. Y así nos pasa a nosotros, Señor. Esta escasez seca mi alma, Señor. Esta pobreza, esta necesidad seca mi alma. Como que sobre este pueblo cayó un manto de oscuridad. Dios pareciera que se había olvidado de ellos. Y todo como consecuencia, recuerden, de su rebeldía y de su desobediencia a Dios. Lo que vivía una nación como Judá y lo que enfrentamos nosotros como país, nuestra sociedad, también puede aplicarse a las realidades personales, a la de cada uno, ¿no? Matrimonios mal, economía mal, problemas en casa, sin trabajo, escasez, todo lo que usted quiera. Esas situaciones difíciles que enfrentamos como consecuencia de nuestras malas decisiones o de las decisiones de otros que también nos afectan a nosotros. Eso es parte de la vulnerabilidad que tenemos el ser humano. Porque otros se portan mal y nos... Porque si otro pecador se atraviesa un semáforo rojo y me estrelló, ¿de quién fue la culpa? De ese pecador, pero me afectó a mí. Esa es parte de la vulnerabilidad que vivimos nosotros. Pero también como consecuencia de nuestra desobediencia y nuestra rebeldía, situaciones que definitivamente quitan el gozo. Nos quitan el gozo. Pero vea lo que dice el versículo 18, 2 rengloncitos pequeños. Con todo dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta realidad que produce tristeza, y esto quiero que lo tengan y lo puedan escribir los que estén viendo, esa realidad que produce tristeza es una realidad que no determina nuestro gozo. Esa realidad no determina tu alegría. Esa realidad no puede determinar tu estado de ánimo. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí grande. Noten ustedes, esto reflexionando esta mañana en el pasaje porque lo terminé anoche y lo reflexiono el resto cuando me levanto. Decía, usted escuche cualquier motivador hoy y le habla de esto. Esos motivadores solamente agarran textos de allá de la escritura, textos sagrados, textos milenarios y los ponen como propios, ¿cierto? Y dice, sí, usted no puede estar así, eso no determina lo que usted sigue, el poder está en usted. ¿No lo dicen así los motivadores, cierto? O los coach y todo eso, ahí está. Eso está hace rato ahí. En mi Biblia y en su Biblia está eso, ¿no? Una realidad como la que enfrenta el profeta y como la que enfrentamos nosotros, no es una realidad que termina nuestro gozo, no determina ni el gozo ni la alegría, por ningún motivo. Cualquiera pensaría que como sucede hoy en día, lo que determina la alegría en la vida del profeta es el bienestar económico. Pregúntenle a la gente de afuera, ¿cierto? Cuando tenemos, estamos felices, cuando no tenemos... Es muy curioso, ¿no? Yo no conozco mucho ni de política ni de economía, pero por ejemplo, un pueblo como los Estados Unidos, que yo creo que ya no tanto, pero moralmente era pues al máximo, ¿no? Pero hay un presidente que es inmoral y lo van a castigar, pero miran, ¿y cómo nos está yendo bien en economía? Callémonos y sigamos porque nos está yendo bien. Entonces, tranquilo, si nos está bien económicamente, ¿para qué vamos a juzgar al hombre? Finalmente eso es de cada uno y argumentos buscamos porque nos está yendo bien económicamente. Pero obviamente que lo que determina hoy en día, y parece que este tiempo también, la alegría en la vida del profeta era el bienestar económico y la estabilidad material. Por eso al haberlo perdido todo, lo único que queda es tristeza y resignación. Sin embargo, hay una palabrita que usa el profeta, ¿ustedes vieron cuál es? La usa 2 veces, aunque dice, aunque la higuera no florezca. Y después dice, aunque falte el producto del olivo. Otras versiones también traducen abajo, aunque las ovejas sean quitadas. Esta palabrita de aunque es una palabra que invita a hacer algo que no cabe en la razón. Invita a seguir creyendo aunque no haya motivos para seguir creyendo. Ese es aunque. Es una palabra que invita a seguir alegres y seguir gozosos a pesar de las circunstancias. Aunque pase esto, yo seguiré creyendo. Aunque es una palabra que nos lleva a hacer algo absurdo, una palabra que nos prueba la fe y la confianza, una palabra que nos invita a seguir perseverando a pesar de que la realidad sea triste, aunque. El contraste entre el panorama de destrucción que vive el pueblo y con la reacción del profeta tiene que ver más con una decisión que él toma como consecuencia de sus circunstancias. Aquí era algo muy importante. Lo que determina mi gozo y mi alegría no son mis circunstancias,
es lo que yo decido creer. Cuando el profeta dice, con todo yo, en cuanto a mí, lo que yo decido es que a pesar de que esto está llevado y arrasado, yo con todo me gozaré en el Señor. Yo sigo creyendo en Él. Es una decisión que toma Él. Una traducción más literal dice, pero en cuanto a mí, dice el profeta, en cuanto a mí, en el Señor me regocijaré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo decido eso. Recuerden esto, no está negando la realidad. Dice, sí, estamos mal, pero yo decido seguir creyendo en el Señor. No es como nos dicen hoy en día, no, usted declara y decrete que eso no es así y verá que todo va a cambiar. No, la realidad es esa, está enfermo, sí, está en escasez, claro, pero usted tiene que decidir seguir creyendo o no. Por eso es que a pesar de todo lo que todo se hunde, él no deja de confiar en Dios, él sigue confiando en Dios. Todo está perdido, pero él sigue creyendo en Dios con tal de que la gloria de Dios brille para salvar a su pueblo. Habacuc nos enseña que la alegría y el gozo no están determinados por las circunstancias que vivimos. Y seguramente ustedes han conocido casos de gente que uno los ve pero mal y siguen gozosos en el Señor. Yo les conté hace años, conocí a una mujer, Johnny, famosísima, cuadraplégica desde el año 67, cristiana, y quedó ahí. La conocí en el año 2000 en una reunión de pastores y todos orábamos para que el Señor la sanara, para que la levantara de esa silla, y qué milagro, y seríamos famosos porque hacíamos milagros. Obviamente el Señor no la sanó y ella dijo, yo les agradezco a todos los que oran por mí, pero es que yo creo que les soy más útil al Señor en esta silla de ruedas que siendo sana. Dígame, ¿quién entiende eso? Recuerden que hablamos y hemos venido hablando de los extraños métodos de Dios. Ese es uno de esos, ¿no? La alegría y el gozo son decisiones que tomamos basados en la confianza que tenemos en Dios, a quien conocemos y a quien adoramos. Por eso el profeta sigue creyendo en Dios, porque Dios es el centro de la vida de aquellos que tienen comunión con Él y no las circunstancias. Noten esto. ¿Por qué Habacuc sigue creyendo? Porque el centro de la vida de Habacuc no son las circunstancias. El centro de la vida de Habacuc es el Señor. Igual que para Esteban, siempre se recuerda, es un personaje que me impacta muchísimo. Lo están apedreando, va a morir y murió. ¿Y qué hace él? Sigue diciendo, veo el cielo abierto y al Señor sentado y a Jesús a la diestra. ¿Quién entiende eso? Ni siquiera se defendió. Él seguía creyendo en Dios, porque su vida no estaba centrada en el odio que le provocaba lo que lo ofenden o que los que lo apedrean. Su vida estaba centrada en Él. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El centro de la vida de aquellos que tienen comunión con Dios no está en las circunstancias. Es muy curioso porque hoy en día la fe que enseñamos hoy, la que predicamos, es una fe que determina nuestras circunstancias, ¿no? Dios te sanó, cree en Él, habla de Él, ¿no? Dios te dio, hazlo. Y cuando Dios no te da, ¿qué pasa con la fe? Se derrumba. Por eso es que realidades como la de Habacuc y la de Judá, así como la nuestra, son realidades espirituales. Recuerden lo que les dije, es un problema espiritual, más que político, más que económico, más que social, pero que debe ser abordada desde la fe que tenemos en Dios. Dentro de 8 días vamos a hablar, que lo dice el mismo capítulo 13, es cómo fue que Habacuc llegó allá. ¿Cómo puedo yo llegar a esa instancia o a esa altura espiritual de un hombre como Habacuc, que a pesar de que todo está mal, él sigue creyendo en Dios? ¿Cómo lo puedo llegar a hacer? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero en tercer lugar, lo que nos muestra el versículo 19 es que la alegría que tiene Habacuc y la que podemos tener nosotros es una alegría que tiene un fundamento sólido. No es en el vacío, tiene un fundamento real y sólido. La decisión de Habacuc de alegrarse en medio de la destrucción y de la ruina, recuerde eso, no es siempre una decisión emocional, no es que sí, yo siento esto, ¿no? Que estoy bien, ¿cierto? Y entonces por eso me alegro, no, es algo que tiene fundamento en Dios. ¿Vieron ustedes lo que dice el versículo 19?
Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Él dice en el 18, con todo me alegraré en Jehová. ¿Por qué me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en Él? Porque Él es mi fortaleza. Porque Él es el que me afirma. Porque Él no me deja tambalear. No es en el vacío. Es una seguridad que está basada en una relación con Dios. Ahora, quiero que tengan en mente esto, ¿no? Porque eso es parte de lo que se hace hoy en día, ¿no? La gente, no, estás mal, no, declara que no, ¿cierto? Visualiza que no, di que no, el poder está en ti, dicen por ahí. No se le puede pedir a alguien que está en situaciones difíciles que decida sentirse alegre y gozoso. No se le puede pedir si no tiene un fundamento que sostenga esa decisión. Y el fundamento aquí está en Dios. Para Habacuc, Dios es la fuente inagotable de la confianza que lo capacita a él, al pueblo, para soportar el sufrimiento hasta que venga el día de la gran liberación. Habacuc usa la ilustración de la firmeza que tiene con sus pezuñas las siervas en las cumbres escarpadas, a donde sube para encontrar alimento y para protegerse de los depredadores. Aquí en la reunión de hombres los jueves, Andrés nos mostró una imagen de una presa grandísima y de pronto se veía un puntico que se movía allá y la acercamos y era un ciervo, una sierva que caminaba por una pared con una seguridad porque había encontrado su alimento y allá los depredadores no llegan. A eso se refiere el texto ¿no? El Señor le da firmeza. Es curioso que está en femenino, como siervas. Parece ser que las pezuñas de las siervas son más fuertes que las de los siervos, parece. Decía algún comentarista por ahí. Pero lo que está diciendo aquí el profeta es que Dios le dio esa capacidad, como a las siervas, de que cuando el camino se pone cuesta arriba, Él le brinda seguridad. ¿Ustedes han visto que de pronto su camino se pone cuesta arriba? El Señor es el que nos da seguridad. Al igual que en la debilidad de Pablo con el aguijón que vimos hace 8 días, que lo molestaba, que lo abofeteaba, que lo incomodaba, Habacuc y Judá, en esa misma circunstancia difícil, verían el poder de Dios manifestándose. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si usted no estuvo el domingo, lo animo a que la escuche. Ellos podrían seguir creyendo en la salvación de Dios. Y recuerden esto, a pesar de que muchos no vieron la promesa cumplida, pero creyeron en Dios. ¿Recuerdan la historia del perro en la oscuridad? Mira cómo la termina este autor Vishal, muy interesante, que es para nosotros también. Dice así: dice, dado que somos creativos, recuerden ustedes, fuimos creados a imagen de Dios y por eso como imagen de Dios somos creativos. Y en circunstancias difíciles es cuando vamos a ver qué tan creativos somos nosotros. Dado que somos creativos, ni nuestras casas, ni nuestra sociedad, ni nuestro país tiene que permanecer en tinieblas. Digamos, si lo que vivimos está en tinieblas, es porque nos faltó creatividad a nosotros. Ni las tinieblas físicas, ni las sociales, ni las espirituales son invencibles. Hay tinieblas espirituales en su vida, no son invencibles. Dios no acepta las tinieblas morales o las tinieblas espirituales como una fatalidad. Algunos pensamos, estoy determinado así, soy una desgracia espiritualmente, y creemos que es así, y el Satanás nos hace creer eso, y él dice, no es así, y tampoco debemos creerlo nosotros, así no es. Jesús vino como luz para transformar nuestras vidas, a fin de que fueran la luz de este mundo. La verdadera espiritualidad es ser luz. Al consumirse a sí mismo en la cruz, Jesús nos hizo luz del mundo, o se hizo luz del mundo. Aceptar la oscuridad del estatus de la sociedad es negar nuestra humanidad como criaturas creativas. Nosotros estamos llamados a ser luz, porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es luz. Por eso me parece a mí que yo no digo que esté mal protestar y manifestarse, pero creo que antes que eso lo que quizás tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Qué obra creativa voy a hacer yo para que esto cambie? Nosotros somos luz, creados por un Dios a imagen de Dios.
Es decir, que ninguna realidad, ninguna circunstancia puede determinar nuestra alegría y gozo, y menos puede condicionar nuestra confianza en Dios. Ninguna circunstancia puede determinar nuestra confianza en Dios. Dios es Dios. Y eso lo dice la Biblia a través de la historia, ¿no? Siempre nos preguntamos, sobre todo yo le pregunto a todos esos que piensan que es pare de sufrir, ¿cómo me explica que de los 11 discípulos miedosos que huyeron, después todos murieron como mártires? ¿Qué pasó con ellos? Porque entendieron que la confianza estaba en Dios y no en las circunstancias. Y fueron capaces de morir por Él, porque creyeron en Él. Ahora, yo no estoy llamando al sufrimiento, pero me está llamando a, usted tiene que seguir creyendo en Dios. Esta semana estaba leyendo Jeremías, que tiene que ver precisamente con esto del cautiverio, y me acordé esta mañana precisamente ahí en el capítulo 29 de Jeremías. El pueblo ya está en Babilonia. Es muy curioso, ¿no? Y dice el versículo 29 lo que le dice el Señor por el profeta Jeremías a los que están en Babilonia, ya cautivos. Les dice: así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, a todos los que fueron llevados como esclavos, esto les dice el Señor: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan. Y este que me fascina, ustedes lo han escuchado: y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. El Señor lo que le está diciendo a ese pueblo allá es, como le dijo a Habacuc, lo que ustedes tienen que hacer es ser creativos. Están en cautividad, en esclavitud. ¿Qué tienen que hacer? Creen, inventen. Ustedes son luz, ustedes son creadores también. Cásense, planten, habiten, les dice el Señor. Rueguen por la paz de esa ciudad. No se queden lamentando de, ay, mi tierra y esta ciudad que no es la mía. Es cuestión de decidir. Es lo que dice el Señor aquí. Permítame terminar con esto. Tengamos la seguridad de que Dios conoce nuestras realidades. Dios conoce su realidad como la conoce la de nuestro país. Claro que la conoce. Él no es ajeno a eso. Dice en Mateo 6, cuando el Señor dice cómo debemos orar, cuando enseña al Padre Nuestro, dice: antes de que ustedes oren, el Señor ya conoce sus necesidades, pero ustedes orarán así: Padre Nuestro. Ya el Señor conoce nuestras necesidades, Él no las desconoce. Él conoce nuestras circunstancias, sean estas personales o sean estas nacionales. Para las dos el Señor tiene respuesta. Como Habacuc tal vez tengamos que recurrir a la palabra aunque las cosas no salgan como esperamos, aunque todo parezca contrario y aunque es difícil confiar en Dios en esas condiciones, porque no cabe en la razón. Y habrá gente que dice: ¿y usted sigue creyendo en ese Dios? Vea cómo está llevado y sigue creyendo en Dios. Nosotros seguimos perseverando. Recordemos que las circunstancias difíciles son las que nos muestran o que nos van a permitir ver el poder de Dios. Así ustedes veamos algo muy interesante, porque hacíamos el contraste entre la experiencia espiritual que tuvo el apóstol Pablo de ser transportado al paraíso, una cosa que solamente vivió él, y él dice: pero eso no me enorgullezco es de lo que es mi debilidad, porque en eso voy a ver el poder de Dios reflejado. Y nos hacíamos esta pregunta que, como les dije, la vamos a preguntar al Señor cuando vayamos a su presencia: ¿qué es mejor? ¿Ser transportado al paraíso o ver reflejado el poder de Dios en mi debilidad? Nuestro sufrimiento, decía alguien por ahí alguna oportunidad, es el megáfono de Dios que nos habla para darse a conocer. Cuando tú sufres, el Señor te está diciendo: escúchame, búscame. En vez de desmayar, encontramos en el Señor nuestra fortaleza, como dice aquí el profeta. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es. Nuestra realidad no determina que estamos limitados. No. Fuimos creados a la imagen de Dios, de un Dios creador.
Por eso también nosotros ya estamos llamados a ser creativos, a hacer luz para cambiar la realidad. ¿Que vivimos en tinieblas en esta sociedad? Sí. ¿Y qué hacemos con las tinieblas? Las tinieblas solamente serán rasgadas por la luz de Cristo que brilla en aquellos que son la sal y la luz del mundo. De la única manera será esa. ¿No será que tenemos la luz metida debajo de la mesa tal vez? Quizás, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Voy a pedirle que incline su rostro un momento. Yo no sé cómo está viviendo usted, qué circunstancias esté viviendo. Porque alguno está diciendo, pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Yo me imagino, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y con eso le digo, le basta a usted para estar tranquilo. Dios sí sabe lo que usted está viviendo en su casa, en su economía, en su matrimonio, en todo Dios lo sabe. Pero la invitación del Señor es a seguir creyendo que aunque la economía esté en bancarrota, que aunque quizás haya problemas difíciles, con todo nos alegraremos en el Señor y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Señor, tú nos conoces a quienes estamos aquí. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo. Tú sabes lo que necesitamos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra tan clara, tan perfecta, Señor. Señor, reconocemos que esta nación vive problemas serios de economía, sociales, políticos, pero sobre todo, Señor, espirituales, porque nos hemos alejado de ti, porque te hemos olvidado. Pero, Señor, gracias, porque sabemos que tú no nos has abandonado, que tú sabes lo que vivimos, Señor. Señor, mira a los que estamos aquí, cada uno también viviendo realidades diferentes. Señor, quizás pensar o aún hablar como el profeta es un riesgo muy grande, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú eres nuestro Dios. Porque, Señor, tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Porque tú siempre has mostrado tu poder, Señor. No en lo grandes o poderosos que seamos, sino cuando somos pobres en espíritu. Cuando tú muestras todo tu poder y toda tu gloria. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender esto, Señor. Yo te pido por aquel que está pasando por dificultad. Solo tú sabes quién es y en qué situación está. Familiar, emocional, laboral, económica, emocional. Tú lo sabes, Señor. Algo espiritual, tú lo sabes, Señor. Solamente te damos gracias por tu palabra esta mañana. Porque tu palabra es real. Porque así como Habacuc pudo tener la confianza puesta en ti, de que un día, Señor, como lo habías hecho en el pasado, les restituiría, Señor, a la nación, igual lo creemos nosotros. Tú lo hiciste y lo has hecho, y tú lo harás también, Señor. Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, que no sean las circunstancias que nos roben la atención, sino que seas tú, Señor, el centro de nuestra atención, a quien te miremos y te honremos, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a hacerla nuestra y a vivirla, Señor. Te adoramos y te cantamos en el nombre de Jesús.